No puedes leer eso. El director ejecutivo se burla. La camarera traduce el contrato y se marcha convertida en multimillonaria. La taza de café temblaba en las manos curtidas de Grace mientras limpiaba la mesa 12 por tercera vez esa noche. A sus 36 años, llevaba casi 8 años sirviendo mesas en el Morrison's Fine Dining, viendo a ricos hombres de negocios con trajes carísimos discutir acuerdos por valor de más de lo que ella ganaría en toda su vida. Sus dedos, manchados por años de llevar bandejas pesadas, se movían con precisión experta sobre el mantel blanco. Había aprendido a hacerse invisible, una sombra que se movía entre conversaciones sobre fusiones y adquisiciones, opciones sobre acciones y paracaídas dorados. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Charles Whitman, el director ejecutivo más temido de la ciudad, estaba sentado solo en su mesa, esparciendo documentos sobre la mesa de caoba como si fuera el dueño del lugar. Su cabello plateado brillaba bajo la luz de la lámpara de araña mientras hablaba en voz alta por teléfono, despidiendo a cualquiera que cuestionara su criterio. Grace no tenía ni idea de que en 20 minutos este hombre arrogante cambiaría su vida para siempre, aunque no de la forma que ninguno de los dos esperaba. ¿Desde dónde vas a ver el partido esta noche? Grace se acercó a la mesa de Whitman con su habitual confianza tranquila, con el bloc de notas a punto. El comedor bullía con el suave tintineo de los cubiertos caros y las conversaciones en voz baja, pero algo en la presencia de este hombre hacía que el ambiente se sintiera más pesado. Ya le había servido 2 veces antes. Él nunca la miraba directamente. Trataba al personal de Wade como si fueran muebles que se dedicaban a traer la comida. Otro whisky solo. Ladró sin levantar la vista de sus papeles. Y lleva estos documentos a esa silla. Necesito espacio. Mientras Grace movía con cuidado la pila de documentos legales, sus ojos se fijaron en una terminología familiar esparcida por las páginas. Derecho contractual, cláusulas de responsabilidad, transferencias de acciones. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo una expresión neutra. Años de ocultar su pasado le habían enseñado a llevar el anonimato como una armadura. ¿Cenará solo esta noche, señor?, preguntó educadamente. Whitman finalmente levantó la vista y la miró con desdén con sus fríos ojos grises. Escucha, cariño, estoy haciendo negocios importantes aquí. Limítate a traer las bebidas y no te metas en mi camino. Grace asintió y se retiró, pero su mente iba a toda velocidad. Había pasado 4 años estudiando Derecho Corporativo en Colombia antes de que la repentina enfermedad de su padre la obligara a abandonar los estudios y mantener a su familia. Esos documentos no eran contratos cualquiera. Eran los papeles de adquisición del grupo de restaurantes Morrison, la misma cadena que la empleaba. Desde detrás de la estación de servicio, observó a Whitman hacer una llamada tras otra, con la voz cada vez más agitada con cada conversación. Captó fragmentos. El viejo no quiere vender. Busca otro ángulo. Esta gente no entiende de negocios. Cuando regresó con su segundo whisky, Whitman estaba garabateando notas en los márgenes de un contrato, murmurando entre dientes. Su teléfono volvió a sonar y él respondió con una furia apenas contenida. ¿Cómo que ha aparecido la hija de Morrison? Creía que estaba fuera de juego. Escuchó un momento y luego dio un puñetazo en la mesa, haciendo saltar el vaso de whisky. Bueno, encuéntrala. Alguien tan ingenua no entenderá lo que está firmando de todos modos. A Grace se le heló la sangre. La hija de Morrison, esa era ella, Grace Morrison, hija de Frank Morrison, que había construido este imperio de restaurantes a partir de un único restaurante hace 40 años. Su padre llevaba meses en cuidados paliativos y ella había estado tan centrada en sus facturas médicas que se había olvidado por completo de la herencia empresarial cuyos derechos había cedido años atrás. ¿O no? A Grace le temblaban las manos mientras rellenaba los vasos de agua de las mesas cercanas, con la mente llena de recuerdos de su infancia, cuando su padre le enseñaba el negocio de la restauración. Frank Morrison siempre había dicho que algún día el imperio sería suyo, pero cuando dejó la facultad de Derecho para cuidar de él, ambos dieron por sentado que su socio se encargaría de todo.
Ella firmó los papeles en aquel entonces. Pero, ¿qué había aceptado exactamente? La voz de Whitman interrumpió sus pensamientos cuando volvió a hablar por teléfono. Las adquisiciones están casi completas. Frank Morrison lleva meses incapacitado y su apoderado cree que se trata de autorizaciones estándar para gastos médicos. Se rió con crueldad. Mañana seré dueño de todos los locales de Morrison en la costa este. La jarra de agua casi se le resbaló de las manos a Grace. El socio de su padre, el señor Henderson, llevaba meses trayéndole documentos para que los firmara. Documentos que, según él, eran necesarios para cubrir las facturas médicas de su padre. Ella confiaba plenamente en él y nunca cuestionó el lenguaje jurídico que antes entendía perfectamente. Se acercó a la mesa de Whitman con una compostura forzada, rellenó su vaso de whisky y se esforzó por leer los documentos que tenía delante. Su formación en la Facultad de Derecho se activó automáticamente y analizó la densa terminología jurídica. No se trataba solo de una adquisición, era una adquisición hostil disfrazada de alivio de la deuda médica. Disculpe, dijo en voz baja. No he podido evitar fijarme en que estos son documentos del restaurante Morrison. Mi padre trabajó allí hace años. Whitman levantó la vista con sorpresa y fastidio. ¿Tu padre? Probablemente algún cocinero que fue despedido. Hizo un gesto desdeñoso hacia los papeles. Esto es derecho corporativo, cariño. Muy por encima de tu nivel salarial. No entenderías ni una palabra, aunque pudieras leerlo correctamente. Algo en su tono condescendiente encendió en Grace una llama que no había sentido desde sus días en la Facultad de Derecho. Había pasado años sintiéndose invisible, dejando que la gente asumiera que era solo otra camarera sin estudios. Pero este hombre estaba robando el trabajo de toda la vida de su padre y era demasiado arrogante para darse cuenta de que ella podía ver a través de su plan. Tienes razón, dijo con fingida dulzura. Probablemente no podría entender un lenguaje jurídico complejo como considerando y aquí para, dijo Whitman con una risita y volvió a sus papeles. Exactamente. Ahora, a menos que me traigas comida, prefiero que no me molesten. Si este momento te ha llegado al corazón, por favor, dale al video un me gusta. Grace se alejó, pero su mente ya estaba tramando un plan. Sabía exactamente lo que decían esos documentos y, lo que es más importante, sabía lo que no decían. Durante su descanso, Grace se sentó en su coche fuera del restaurante, con las manos temblorosas, y llamó al abogado de su padre con su viejo teléfono plegable. La conversación confirmó sus peores temores. Henderson había estado falsificando documentos durante meses, utilizando la condición de su padre para manipularlos a ambos. Todos los papeles que ella había firmado, creyendo que ayudarían a pagar las facturas médicas, en realidad habían transferido los derechos de propiedad a la corporación Whitman. El testamento original de su padre le deja todo a usted, le explicó el abogado con delicadeza. Pero si estos documentos de transferencia son legítimos, mañana lo perderá todo cuando se presenten los documentos definitivos. Grace cerró los ojos y sintió el peso de 8 años de agotamiento sobre sus hombros. Pensó en su padre, tumbado en esa cama de hospital, sin saber que le estaban robando el imperio que había construido con sus propias manos. Pensó en los cientos de empleados que perderían sus puestos de trabajo cuando Whitman, inevitablemente, desmantelara la empresa. Pensó en sus propios sueños, abandonados hacía mucho tiempo, de convertirse en la abogada que protegía a personas como su familia. Pero mientras estaba allí sentada en el aparcamiento, viendo cómo llegaban coches caros para la hora punta de la cena, algo cambió en su interior. Su padre no la había criado para ser una víctima. Frank Morrison le había enseñado que, a veces, la vida te da exactamente las herramientas que necesitas justo cuando las necesitas, si eres lo suficientemente valiente como para usarlas. Volvió al restaurante con un nuevo propósito. Whitman seguía en la mesa 12, ahora reunido con Henderson, que parecía nervioso y no dejaba de mirar a su alrededor. Grace se acercó con su habitual sonrisa de camarera, pero su mente funcionaba a un nivel completamente diferente. Caballeros, ¿puedo ofrecerles nuestra carta de postres de esta noche? Henderson se sobresaltó al reconocerla inmediatamente. Grace, ¿qué haces aquí?
Trabajo aquí, señor Henderson. Llevo 8 años. Mantuvo un tono de voz ligero, pero sus ojos estudiaban los documentos que ahora estaban esparcidos entre ambos hombres. ¿Cómo está mi padre? Iba a visitarlo mañana después de terminar unos trámites. Whitman miró a ambos con creciente sospecha. Ustedes dos se conocen. Grace es la hija de Frank, dijo Henderson rápidamente. Pero no se preocupen, solo es una camarera que dejó la escuela hace años. ¿Alguna vez se han enfrentado a algo así? Cuéntenoslo en los comentarios. El desdén en la voz de Henderson fue el empujón final que Grace necesitaba. Estos hombres habían construido su plan basándose en la suposición de que ella era impotente, sin estudios, invisible. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Grace se excusó y regresó con el servicio de café, colocándose en un lugar desde donde podía ver claramente todos los documentos. Sus años de formación en la Facultad de Derecho le habían enseñado a leer contratos de forma rápida y exhaustiva, y lo que vio le aceleró el corazón ante las posibilidades. Los documentos de transferencia que Henderson la había engañado para que firmara eran realmente devastadores, pero contenían un defecto crítico. Todos los abogados contractuales aprenden los requisitos procedimentales en su primer año, y a estos documentos les faltaba un elemento crucial: las firmas de los testigos en la transferencia del poder notarial. Sin los testigos adecuados, toda la cadena de transferencias de propiedad era legalmente inválida. Y lo que es más importante, se dio cuenta de algo que le cortó la respiración. El acuerdo de sociedad original de su padre con Henderson incluía una cláusula de derecho de tanteo, lo que significaba que si Henderson intentaba vender su participación en la sociedad, Frank Morrison o sus herederos tenían el derecho legal de comprarla primero a su valor de mercado. Henderson estaba violando ese acuerdo al vender directamente a Whitman. Disculpen, caballeros, dijo Grace, dejando el café con manos firmes. No he podido evitar escuchar su conversación de negocios. Señor Henderson, creo que está olvidando algo importante sobre el acuerdo de sociedad de mi padre. Ambos hombres levantaron la vista bruscamente. Henderson palideció, pero Whitman solo parecía molesto. ¿Qué podrías saber tú sobre acuerdos de sociedad? Se burló Whitman. Grace sonrió con calma. Sé que según la sección 4.2 del contrato de sociedad original de Morrison Henderson, firmado en 1987, cualquier venta de participaciones sociales requiere ofrecer el derecho de tanteo a la familia Morrison a un valor de mercado justo. También sé que los documentos de poder notarial que han estado utilizando no son válidos porque carecen de las firmas de testigos requeridas por la ley del estado de Nueva York. El silencio en la mesa era ensordecedor. Henderson abría y cerraba la boca como un pez, mientras que la expresión de confianza de Whitman se transformaba lentamente en algo parecido al pánico. Eso es imposible, dijo Whitman con frialdad. Eres una camarera. No puedes entenderlo. Entiendo que estás intentando comprar un negocio mediante documentación fraudulenta, interrumpió Grace con voz cada vez más firme. Entiendo que esos documentos de transferencia no tienen ningún valor. Y entiendo que, como hija y heredera legal de Frank Morrison, estoy ejerciendo nuestro derecho de tanteo para comprar la participación del señor Henderson en la sociedad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Los documentos se esparcieron cuando Whitman se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la rabia y la incredulidad. Pero Grace aún no había terminado. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre no solo la vida de Grace, sino también la percepción que tenía de su propia fuerza. Henderson, ante la revelación de su plan fraudulento, se derrumbó por completo y lo confesó todo para evitar cargos penales. El valor justo de mercado de su participación en la sociedad, calculado con honestidad, era mucho más de lo que Grace podía permitirse con su sueldo de camarera, pero también era mucho menos de lo que Whitman estaba dispuesto a pagar por el imperio robado. La resolución llegó a través del abogado de su padre, quien reveló que Frank Morrison siempre había previsto esta posibilidad. Escondido en una cuenta fiduciaria que Grace nunca supo que existía, había suficiente dinero para ejercer el derecho de tanteo.
fondos que su padre había reservado específicamente para proteger el negocio si alguien intentaba robárselo a su hija. 3 meses después, Grace estaba en la habitación del hospital de su padre, sosteniendo su mano mientras le contaba que había salvado el negocio familiar. Aunque su habla era limitada, el orgullo en los ojos de Frank Morrison lo decía todo. Siempre había sabido que su hija era más fuerte de lo que ella creía, más inteligente de lo que nadie le reconocía y lo suficientemente valiente como para luchar cuando más importaba. El proceso legal tardó 6 meses en resolverse por completo. La tentativa de adquisición de Whitman fue declarada nula y sin efecto, y Henderson se enfrentó a cargos penales y sanciones civiles. Grace, por su parte, se convirtió en la propietaria mayoritaria de Morrison's Restaurant Group, una empresa valorada en $47 millones. Pero la verdadera transformación no fue financiera. Grace se matriculó en la Facultad de Derecho Nocturna para terminar su carrera, decidida a proteger a otras familias de depredadores como Whitman. Siguió trabajando en los restaurantes, aprendiendo el negocio desde cero, tal y como había hecho su padre décadas antes. Los empleados que temían perder sus puestos de trabajo se encontraron trabajando para alguien que comprendía perfectamente sus dificultades. Ella nunca olvidó la lección que le había enseñado aquella noche. A veces, el mayor poder proviene de ser subestimado. A veces, las personas son preciosas. Las personas que más te menosprecian son las que te han dado exactamente las herramientas que necesitas para derrotarlas. En las tardes tranquilas, Grace se sentaba en el Morrison's Diner original, donde su padre había comenzado su imperio, y leía documentos legales en la misma mesa junto a la ventana donde había hecho los deberes de niña. La mesa de caoba del elegante restaurante Morrison's fue sustituida por una de roble, una superficie más cálida y acogedora, donde los negocios se llevaban a cabo con respeto en lugar de con arrogancia. Frank Morrison se recuperó lo suficiente como para asistir a la graduación de Grace en la Facultad de Derecho 2 años después. Mientras ella cruzaba el escenario para recibir su diploma, él sonreía con el orgullo de un hombre que siempre había sabido que su hija podía mover montañas. Ella solo tenía que recordarlo. La última vez que se supo de él, Charles Whitman se enfrentaba a múltiples investigaciones por fraude y había perdido la mayor parte de su imperio empresarial. Grace Morrison, abogada y propietaria de un restaurante, había construido algo mucho más valioso que la riqueza que él le había robado. Un legado de justicia, familia y la fuerza tranquila que proviene de no renunciar nunca a lo que uno está destinado a hacer. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. Gracias por acompañar a Grace en este increíble viaje de valentía y familia.